El tema que voy a presentar a continuación se titula Documentando y revitalizando Cabalán, por Fui Xie y Xuanfang Huang. En esta investigación, el autor nos proporciona un enfoque bidimensional de la documentación del lenguaje. En ese documento podemos observar una metodología de documentación sociolingüística que emplearon para documentar la lengua cabalán en Taiwán. Aquí se ve reflejado la experiencia de trabajo de campo con oradores de cabalán en la aldea de Xinxie, el único asentamiento significativo de cabalán que queda en Taiwán. La encuesta parte de un estudio anterior realizada por Wang y Chang en 1995. Estos datos del corpus en cabalán se encuentran respaldados en una base de datos que se denomina National Taiwan University. Y esta base de datos lo que ofrece son datos lingüísticos del corpus de un trabajo anterior. La creación de esta base de datos permite preservar datos lingüísticos y proporcionar un registro sistemático de estos idiomas en beneficio de futuras investigaciones lingüísticas. Los investigadores de este trabajo consideraron importante documentar el cabalán porque se encuentra en crisis y eso hace que su documentación sea más urgente. Desde hace mucho tiempo, varios idiomas se encuentran en diferentes grados de declive y, por lo tanto, en una posible extinción provocada por las fuerzas de la urbanización y la asimilación lingüística. Podríamos preguntar por qué es importante la documentación lingüística desde la perspectiva de estos autores. Ellos toman como referencia a Himmelmann para justificar la importancia de la documentación, así que mencionan que la documentación del idioma se puede caracterizar como una colección de texto radicalmente ampliada, y su propósito es representar el idioma tanto para los lingüistas como para los no iniciados. También tiene la finalidad de guardar evidencia de una parte de la identidad étnica de una comunidad de habla. La documentación, en este caso, puede ayudar a preservar algunos aspectos de un idioma, mas no revela el uso real del lenguaje por parte de una comunidad de hablantes en un entorno espacio-temporal particular. Cuando un idioma está en declive, es posible conocer las causas que contribuyen a su estado de debilidad y cómo el idioma va siendo desplazado en el hogar y en el trabajo. Una breve historia de Cabalán. Durante muchos siglos, la gente de Cabalán habitó el área actual de Ilan, en el noreste de Taiwán, que era conocida como Kap Alam, que significa personas que viven en las llanuras, para distinguirse de las otras personas aborígenes en las zonas de montañas, por ejemplo, los atayales. Hacia fines del siglo XVIII, los chinos Han pusieron en marcha una serie de arduas y desgarradoras migraciones hacia el sur por parte de los cabalanes. La primera migración tuvo lugar durante el periodo entre 1830 y 1840. Más y más chinos Han siguieron al área y se apoderaron, por la fuerza y por oficio, de las tierras de los cabalanes, y se produjeron varias migraciones esporádicas. Entre 1830 y 1840, el pueblo cabalán experimentó una migración masiva hacia el sur y se estableció en Xinchen, Hualien, donde su asentamiento era conocido como Kaliwa Village. La gente de Cabalán no se quedó ahí por mucho tiempo, debido al incidente de Kaliwan en 1878. Hay dos versiones. Una sostiene que los chinos Han, liderados por un empresario, Wenli Chen, invadieron y se apoderaron de las tierras pertenecientes a la aldea Kaliwan. Otra versión sostiene que el oficial Qin Huiwang Chen estafó a la gente de Kaliwan.
Después, el gobierno de Qing obligó a los Kabalan a mudarse de la zona y resultó otra migración más al sur en Xinche, un pueblo pequeño frente al Océano Pacífico. La población Kabalan ha declinado constantemente en su país de origen, Ilan, con solo 4 Kabalan viviendo ahí, según el censo del Consejo de Pueblos Indígenas. En medio de todos estos conflictos se han presentado procesos de asimilación lingüística y la pérdida de identidad. El 87% de la gente de Kabalan ahora vive en el condado de Hualien y la mayoría de ellos se concentra en el municipio de Phen Binh. A continuación, voy a mencionar la metodología que usaron estos investigadores. Se realizó una encuesta y la mayoría de ellos eran adultos mayores. El criterio que se utilizó para seleccionar a los encuestados fue que tuvieran al menos un padre Kabalan. Hubo en esta encuesta un total de 12 mujeres y 11 hombres, con una edad media de 63 y 62 y 87 años. Casi todos estos encuestados hablaban varios idiomas, en Kabalan, Amis, mandarín y taiwanés, y algunos hablaban un quinto idioma, como el Sakisaya. Todos estaban casados y tenían hijos. Algunos de los puntos que se tomaron en cuenta para esta encuesta fueron los siguientes. En primer lugar, que los hablantes, o más bien las personas Kabalan en la aldea Xinche, fueran capaces de usar el idioma para comunicarse con los miembros de la familia o con la comunidad. La encuesta se realizó en los hogares y en lugares donde normalmente se reunían. En cada sesión de la entrevista se explicó la intención a los encuestados de que les gustaría saber cómo y cuándo utilizaron Kabalan para comunicarse con otros. Se registraron datos biológicos de cada encuestado. A continuación, se les realizó 3 preguntas para determinar su capacidad lingüística. 1. ¿Qué idioma o idiomas usan como medio de comunicación cuando hablan con sus padres? Y cuando hablan con sus hijos, refiriéndose a la próxima generación. 2. ¿En qué idioma o idiomas se hablan? Y ¿qué idioma utilizan los padres cuando se dirigen a los hijos? Y 3. ¿En qué idioma responden los hijos? Después de las entrevistas, los investigadores obtuvieron los siguientes datos. Todos los encuestados informaron que hablaban Kabalan a los miembros de la familia. Sin embargo, con los miembros más jóvenes de la familia, aquellos con menos de 20 años, hablaron en Kabalan y los miembros más jóvenes de la familia respondieron en mandarín o taiwanés. Los encuestados informaron que casi todos los niños menores de 20 años difícilmente podían entender a Kabalan y mucho menos hablar Kabalan con fluidez. En consecuencia, los adultos mayores a menudo tenían que cambiarse a mandarín o taiwanés para ayudar en el proceso. La situación es previsiblemente mucho peor para las familias que residen en ciudades donde no existe apoyo ambiental para el uso de Kabalan. También encontraron que los que aún permanecen en el pueblo son los mayores de 50 años o los menores de 15, los que están en etapa escolar. Los investigadores llegaron a la conclusión de que los encuestados de mayor edad pudieron transmitir su lengua materna a la siguiente generación con mayor facilidad, a diferencia de los más jóvenes, que solo el 29% pudo hacerlo. Wang y Chang explicaron que el rápido declive y la eventual pérdida del idioma Kabalan
en áreas fuera de Sinche Village se desencadenan por una combinación de factores, a saber, un alto porcentaje de matrimonios mixtos, el efecto desestabilizador de los idiomas más prestigiosos, es decir, mandarín, taiwanés y amis, utilizados en las comunidades más amplias y, concomitantemente, el grado relativamente bajo de autoidentidad. Estos elementos siguen ejerciendo sus poderosas fuerzas. Sin duda, las cuestiones indígenas han tenido un alto perfil en la última década y el gobierno ha fomentado sus derechos a la identidad propia y la reanudación de los nombres indígenas y una serie de cambios en las políticas hacia un mayor respeto por las lenguas y el patrimonio indígena. A continuación, voy a mencionar algunas problemáticas que también se detectaron y posteriormente las propuestas para revitalizar el Kabbalan. Las lenguas indígenas se han enseñado en las escuelas primarias desde septiembre de 2001, pero solo hay una escuela primaria donde se enseña Amis y Kabbalan. Los estudiantes que toman Amis son muchos más numerosos que los que toman Kabbalan, porque la población Amis es la mayoría en el pueblo. La maestra que enseña Amis es nativa hablante, mientras que las maestras de Kabbalan no lo son. Cuando los estudiantes pasan a la escuela secundaria, en el pueblo vecino solo se enseña Amis, pero no Kabbalan. Además, no hay otra manera para que estos niños Kabbalan continúen su educación en su lengua, excepto de sus familias. Aunque el Consejo de Pueblos Indígenas ha lanzado un programa de 6 años desde 2003 para ayudar a revitalizar las lenguas indígenas tanto en áreas rurales como en urbanas, las escuelas o líderes comunitarios en la aldea Sinche no han realizado ninguna propuesta. Razón por la cual los lingüistas y líderes de la comunidad deben unirse para ayudar a idear programas de revitalización del lenguaje y solicitar fondos del Consejo de Pueblos Indígenas para establecer aulas públicas de Kabbalah y capacitar a los maestros en Kabbalan. Si no se habla un idioma en el hogar, la enseñanza en el aula puede parecer una medida superficial y estética, pero puede tener otras funciones positivas. Los autores también mencionan que la enseñanza en el aula también es muy productiva porque los alumnos pueden conocer su propio idioma, la cultura, su historia, y con todos estos conocimientos ellos pueden documentar leyendas, folclores y canciones e incluso podrían trabajar para traducir la Biblia. Finalmente, voy a mencionar las características especiales de la base de datos. Como ya se había mencionado anteriormente, esta base de datos tiene la finalidad de documentar algunos idiomas que están en peligro de extinción que se hablan en Taiwán, como Kabbalan, Saisiyat y Tzu. Una de las características especiales es que este sistema puede generar automáticamente un diccionario en línea con la información del número total de tokens de palabra. El recuento de tokens se actualiza a medida que se cargan nuevos textos. El diccionario se puede imprimir a un costo muy bajo y también se puede cortar y pegar cualquier análisis lingüístico. En la página de función de búsqueda también se puede buscar un lexema en particular en un corpus. Con el rápido progreso en la tecnología de Internet y las técnicas de procesamiento de la base de datos lingüística natural, la creación de una base de datos lingüística se ha convertido en el medio más eficaz para registrar y preservar datos lingüísticos valiosos. Además,
de que permite ingresar cualquier usuario, que puede ser lingüista o no. Y estos datos lingüísticos están disponibles en una amplia gama de formatos. Finalmente, ese trabajo de investigación resulta muy enriquecedor para nuestro conocimiento, porque nos ofrece una experiencia de trabajo en torno a la documentación de una lengua que está en peligro de extinción. Además, la lengua Kabalan es solo un ejemplo de las lenguas que están en peligro de extinción. Estas investigaciones pueden ayudarnos a conocer los factores que propician el declive de las lenguas, y de esta forma es posible proponer ideas para ayudar a su revitalización o por lo menos a disminuir la aceleración de la desaparición de alguna de ellas. Gracias.